Bueno, vamos a comenzar la grabación de hoy martes Café Cohousing en Ítaca. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy contamos con la presencia, esto ya me suena así como un poco grandilocuente, esto de hoy contamos con la presencia, pero bueno, bienvenido sea también. Está con nosotros Paco Roser. Paco Roser es una persona de una gran confianza para mí, es partícipe de Vida Sostenible desde que la creamos hace ya unos cuantos años. Él es ingeniero y promotor, lo ha sido durante muchos años, hoy tiene una empresa constructora y es una persona en la que nos podemos valer de su conocimiento para introducirnos en lo que es la realización práctica de un proyecto de vivienda colaborativa, ni más ni menos, ¿no? Hemos tenido antes una sesión con el grupo de personas que ya son socias de la cooperativa Ítaca y creo que la sensación compartida es de agrado, porque creo que hemos podido comprender bien, dentro de la complejidad que supone, pero la esencia, o sea, los pilares, nunca mejor traída la palabra a colación, los pilares en los que se asienta un buen proyecto de vivienda colaborativa en su ejecución. Así que, si os parece, sin más dilación, le vamos a pedir a Paco que comparta la pantalla. La intención, Paco, es que durante unos 10 o 15 minutos, lo que tú sientas que sea necesario, pues a través de las diapositivas vayas marcando un poco los hitos y después tengamos pues el tiempo suficiente de poder contrastar opiniones, escuchar preguntas, comentar, debatir, ¿vale? Para que demos pues, por buena esta forma de compartir conocimiento. ¿Ok? ¿Te parece? ¿Estás en disposición de compartir pantalla, Paco? Sí, voy a compartirla y bueno, voy a centrarme también un poco más, espérate que lo pongo, en las imágenes que les ha gustado más o que les ha aportado más. Muy bien. Vale. ¿Estáis viendo la pantalla? Ya la tenemos, bien compartida en forma de presentación. Pues adelante, cuando tú quieras. Muy bien. Me voy a abrir, que no os veo a todos, no sé por qué. Un segundo. Vale, bueno, pues comentábamos antes que el proyecto, ninguna obra es igual, ninguna promoción es igual, pero si teníamos ya complicaciones dentro del mundo de la construcción, que es un mundo complicado y un mundo muy amplio y con muchas cosas técnicas, pues si teníamos algo más, pues entra el cohousing, y el cohousing pues es diferente para ver una promoción de viviendas dentro del modo tradicional o dentro del modo del cohousing. En el modo tradicional tenemos una empresa promotora que ve un nicho de negocio y que estudia el mercado, ve los beneficios que puede obtener y si le interesa, pues inicia una promoción de viviendas. Para ello habla con un arquitecto, le dice cuál es su idea y ese arquitecto diseña unas viviendas y hace un proyecto de viviendas. Cuando ese proyecto de viviendas está realizado, incluso cuando ya están construidas, hay una serie de personas, de compradores, que se acercan y que compran las viviendas que ya están proyectadas o que ya están hechas. Y eso es hasta ahora como se hacen los proyectos de vivienda, en el que bueno, pues los técnicos son los que deciden, son los que mandan y prevalece pues todos los que son unos detalles técnicos, una normativa y una serie de cosas. Aparece el cohousing y el cohousing, los proyectos de vivienda son diferentes, porque lo primero que aparece es un grupo humano que tiene unas inquietudes, tiene unas afinidades y que van buscando sus valores
y van creándose su marco de convivencia. De todo ese trabajo sobre los valores y sobre el marco de convivencia sale un proyecto de vida en común, un nuevo proyecto de vida y evidentemente dentro de ese proyecto de vida pues tienen que construir sus viviendas y tienen que hacer el proyecto de viviendas. Para ello el grupo humano contrata a un arquitecto o a un estudio de arquitectura que conforme a lo que ellos han definido, conforme a sus prioridades, realiza un proyecto de vivienda y ese proyecto de vivienda es su proyecto de vivienda, son sus viviendas. Es totalmente diferente al proyecto tradicional. Luego, si queréis, volvemos y lo que no hayáis entendido, pues me vais preguntando. Durante todo ese desarrollo, que es lo bonito de un proyecto cohousing que estás creando y que estás creciendo como persona, hay que estar mirando lo que es la viabilidad de ese proyecto de viviendas. Hay que ver el terreno, hay que ver el diseño que se va decidiendo, la bioarquitectura, los equipamientos que se quieren tener y todo eso, pues evidentemente tiene un costo y ese costo máximo lo va decidiendo el grupo humano. Y eso, pues hay unos programas informáticos, nosotros tenemos unos, hay muchos en el mercado, que nos ayudan a que ese crecimiento, que es un crecimiento vivo, se va plasmando en unos números y va definiendo un importe de ese proyecto. Dentro de lo que va a ser la construcción de las viviendas, tenemos que construir unas viviendas que cumplan la normativa, que luego pues, no den la cédula de habitabilidad, que si hay una hipoteca el banco la conceda. Para todo eso necesitamos siempre que la cooperativa de viviendas, en base a sus valores, cumpla una normativa para hacer su obra, para hacer su proyecto de viviendas. Nombrará a un arquitecto que va a ser el director de la obra y ese arquitecto lo que hará será un proyecto de ejecución. Nos hará los planos y la memoria, el guión de cómo se tienen que construir esas casas de acuerdo a lo que el grupo humano ha decidido. El arquitecto tiene un ayudante que es un aparejador, un arquitecto técnico, que va a ser el director de la ejecución de los trabajos de la obra. Y aparece también la figura de los organismos de control, que son las OCTs y las OCAs, que son técnicos que van a estar controlando la calidad de la obra y que luego le darán soporte a los seguros, a la garantía decenal que se le vaya a conceder a la obra. Y luego pues está el constructor, que es la empresa que va a realizar las viviendas, ¿no? La empresa cooperativa de viviendas tiene que estar en contacto con sus valores, en contacto con la normativa y en contacto con el equipo de arquitectos que va a realizar la obra. El equipo de arquitectos tiene que estar muy en contacto con la normativa, es el que en su proyecto tiene que plasmar que todo cumpla las normas que hay, tanto municipales como nacionales como europeas, y además está en contacto con el aparejador. El aparejador, que está más en obra y se encarga más de la calidad, de controlar la calidad de los materiales, de controlar la calidad de ejecución de la obra, y luego el constructor, y bueno, el aparejador también está muy en contacto con lo que es la seguridad de la obra para que no haya accidentes, para que no tengamos ninguna desgracia en la obra. Y el constructor, pues el constructor está en contacto, evidentemente, con el proyecto de ejecución, con el arquitecto, con el aparejador, pero está en contacto con la calidad, con la seguridad, con la normativa y en contacto siempre lo tiene como una meta en su trabajo que es la rentabilidad. El constructor hace la obra para obtener una rentabilidad. Si os fijáis en este esquema, el único que está en contacto con los valores es la cooperativa de viviendas. Es bueno que el arquitecto, que el aparejador, que todos los agentes que hay estuvieran en contacto con los valores. Cuanto más en contacto estén,
mejor va a ser para la obra y mejor va a ser para el proyecto de viviendas. Una vez que tenemos el proyecto de ejecución, pues hay que sacar ya lo que es el presupuesto de ejecución de la obra, que es el que nos va a decir el costo real del proyecto, que también es un elemento vivo y que va a ser vivo durante toda la obra. Se basa en unas mediciones que nos aportan el estudio de arquitectura, y con esas mediciones nosotros vamos valorando los precios descompuestos. Los precios descompuestos es cada unidad que hay en la obra, o sea, es un tabique, ya sea una ventana, se descompone en las unidades mínimas que tiene, pues ladrillo, cemento, todo lo que va a decir mano de obra, eso se coloca en una herramienta informática y nos va dando precio a precio el valor de los precios descompuestos. Y luego tenemos los precios contradictorios. Los precios contradictorios son aquellos precios que no estaban contemplados en el proyecto, bien porque ha habido una variación, bien porque ha habido un error, o bien porque se ha pedido algo nuevo y se crea un nuevo precio para poder valorar esas tareas, esas partidas nuevas que hay que ejecutar, que hay que edificar. Y luego tenemos las certificaciones de obra. Las certificaciones de obra normalmente son mensuales y son donde se valora lo que se va realizando cada mes para poder ir pagando la obra mes a mes. Tenemos un plan de seguridad. En la obra hay que hacer un plan de seguridad y que lo tienen que cumplir todos los agentes que vayan a entrar, todas las empresas que vayan a entrar a construir la obra y que su principal supervisor es el aparejador de la obra. Luego tenemos el plan de trabajo, el planning o el cronograma, que es muy importante para saber en dónde nos encontramos y cuál es nuestra meta, nuestro plazo de ejecución de la obra. Y bueno, antes comentábamos en la reunión que la gente siempre esta parte la ve con más incredulidad y que siempre dice, no sé para qué hacéis planes y nunca lo cumplís, ¿no? Entonces siempre comentamos que, bueno, sabes que no lo cumplimos porque está hecho y eso te permite saber si vamos por delante del tiempo, vamos retrasados y te permite tomar una serie de medidas para que el plazo final de la obra pues, no se demore y podamos llegar a lo que estaba pactado. Este elemento también es un elemento vivo en la obra. Comentábamos también que con el tema de la pandemia, ahora, por ejemplo, pues hemos visto que en una obra de pronto todos los que estaban allí se tenían que confinar porque habían estado en contacto con uno de ellos que había tenido COVID. Pues eso produce un retraso. Te tienes que plantear la obra de otra manera, meter más gente. O sea que el planning de la obra es una cosa viva que en principio lo que sabemos es el día de inicio y el día teórico de finalización. Luego tenemos unos principales tipos de contratación de la obra. En la obra vamos a tener una constructora, que la constructora normalmente tiene un equipo que está formado por un jefe de obra, un encargado de obra, unos operarios, normalmente suelen ser pocos, y unas subcontratas. Es decir, los oficios que va necesitando la constructora a realizar, los subcontrata. O sea, llama a unas personas que hacen esas tareas, las contrata y cuando terminan, pues se marchan de la obra. ¿Vale? Y luego tenemos una cosa muy importante que es el valor de la obra. ¿Cómo sale el valor de la obra? Pues el valor de la obra sale con un costo, es decir, con lo que cuestan los materiales, con lo que cuesta la mano de obra, y eso nos va definiendo lo que es el costo. A eso hay que sumarle unos costes indirectos que son específicos de la obra, que normalmente son un 5% en las obras y que pues, es los gastos que se tienen que realizar para poder ejecutar exclusivamente esa obra. Si hemos puesto una grúa, si hemos puesto una caseta de obra, la luz, el agua, todas esas cosas son los costes indirectos de esa obra. Luego la constructora tiene un gasto general. Es decir, si la empresa tiene unas oficinas, tiene un gerente, tiene unos administrativos, tiene unos coches, ese es el gasto general de la empresa, que no es solo de esa obra, sino de todas las obras que tenga. Y luego ese gasto suele ser normalmente entre un 15%. Y luego tiene un beneficio que normalmente en la construcción se suele poner un 10%. ¿Vale? Entonces, normalmente los tipos de contratación
Yo he puesto aquí 3, que son los más normales, que es construcción llave en mano o precio cerrado. Luego está el contratar a una constructora con el presupuesto, que son las mediciones abiertas y el precio fijo de cada partida. Y luego está que la propia cooperativa realice la construcción. Contrata a un project manager o un gestor de construcción y él subcontrata, la propia cooperativa va subcontratando los oficios que necesita para hacer la obra. ¿Vale? El primer tipo de contratación, que es la construcción llave en mano, pues tenemos un precio alto porque las empresas constructoras, como no van a poder modificarlo durante la construcción, pues si el proyecto tiene alguna cosa, pues van incrementando, pues si esto, pues si aquello, pues no sé qué, y van teniendo un margen de seguridad para que no perder dinero en el proyecto. Las variaciones que podamos realizar en el proyecto con esta forma de contratación son muy pequeñas, porque evidentemente si metemos una variación porque queremos incorporar algo nuevo, el contrato tendríamos que volverlo a hacer y entonces es una oportunidad para que nos cambien el precio. Entonces, lo normal es que no hayan modificaciones y que no podamos hacer nada durante la obra. El control que tenemos durante la obra, que tiene la cooperativa durante la obra, es bajo. Hay un proyecto, hay un contrato, la empresa coge la obra y al final la entrega y el control que se tiene día a día es muy bajo y los cambios que se puedan hacer son casi nulos. Si lo hacemos con una constructora, que hemos invitado a varias empresas y al final decidimos que con el presupuesto, pues, según la valoración y la confianza que nos dan las empresas, contratamos una constructora, el precio suele ser medio, pero la variación de ese presupuesto suele ser alta, porque esta forma de contratación lo que da origen es a que la constructora esté intentando, con lo que hemos hablado antes de los precios contradictorios, aumentar el valor de la obra. Por otra parte, el control que tenemos de la obra es medio, tenemos más acceso a la obra, podemos estar controlando mejor la obra y los cambios son costosos. ¿Por qué son costosos los cambios? Porque es una forma de que la constructora, que antes se tenía que batir con 4 o 5 empresas, ahora la constructora ya está sola, ya se le ha hecho un contrato y entonces nos va a valorar sin competencia las modificaciones o los incrementos que queramos hacer de la obra. En el tema de que la constructora sea la propia cooperativa de viviendas a través de un gestor de construcción, pues eso nos permite reducir el precio, ya que no tenemos que pagar el beneficio y los gastos generales también se reducen pues muchísimo. Entonces, ese porcentaje, ese margen, la cooperativa se lo puede quedar para ella y puede tener, por lo tanto, un precio totalmente más bajo. La variación del presupuesto es modificable. La cooperativa es la que puede decidir ajustar el proyecto, puede cambiar partidas, puede colocarlas para que su techo de gasto se mantenga siempre en el mismo. El control es total porque la cooperativa va a estar todo el día encima de la obra, todos los días, y los cambios pues son cómodos y fáciles porque es la propia cooperativa la que va decidiendo qué es lo que quiere cambiar, cómo lo quiere cambiar, y en principio esas son las 3 tipos de contratación más comunes en la construcción. Vale, luego estaríamos un poco más comentar las fases de la obra, tener en cuenta que la obra es una cosa viva, es una cosa que se hace en la calle, que sufrimos las inclemencias del tiempo, que sufrimos todas las inclemencias de todas las cosas y que por lo tanto pues, que está sujeta a cambios y para eso estamos, para ir controlando durante la ejecución de la obra esos cambios, ajustándolos a nuestro techo de gasto y a nuestra meta, que es un tiempo y un precio. En principio, estas serían las cosas más importantes, sin entrar en tecnicismo ni nada, de lo que es un proyecto de construcción de un cohousing,
Y si ahora lo mejor sería que fuerais preguntando las dudas o alguna cosa que nos ha quedado clara. Muy bien, pues si tú me permites, yo les voy a pedir a Marieta, a Carmen, a María Socorro, a Raisha, que a vuestro juicio señaléis algún aspecto que os haya parecido especialmente significativo, como manera de ir haciendo entre todas las personas un resumen y que a partir de ahí las personas invitadas también, si lo desean, puedan participar. ¿Os parece bien? Marieta, si tienes oportunidad, algo que tú entresacarías de lo que hoy estamos compartiendo. Pues a mí lo que me ha gustado ha sido la parte de ver los tipos de constructora que pueden haber. O sea, eso era algo que tenía yo ahí como duda de cuáles eran las maneras. ¿Verdad? Esta explicación me ha parecido muy interesante para poder tenerla claro y entender mejor de qué estábamos hablando, porque eran cosas que mencionábamos pero no sabíamos bien qué eran. Entonces hoy me han quedado mucho más claras, así que es lo que me parece más, lo que me llevo como aprendizaje, yo hoy más en particular. Magnífico. Paco, ¿tú quieres hacer algún comentario sobre lo que señala Marieta? No, a veces es difícil entender cómo son la forma de contratar, pero yo creo que viendo lo que son las cosas buenas y las cosas malas de cada forma, pues se nos puede quedar bastante claro. Sí. Yo apuntaría también que esto requiere un proceso de reflexión. Hoy estamos aquí introduciéndonos, por así decirlo, dentro de lo que es el planteamiento del proyecto, pero esto a medida que el suelo está comprado, a medida que ya estamos con los arquitectos trabajando, todo esto va fraguándose esa solución, ¿no? Y se hace con bastante antelación para que cuando llegue el momento en que la financiación está concedida y la licencia de obras ya está sobre la mesa, pues se tenga ya elegida la mejor de las opciones posibles, ¿sí? Planteando no solamente el aspecto económico, sino también la confianza, los tiempos y la seguridad que dé cada forma de plantearlo, ¿no? Muy bien. Carmen, ¿te gustaría apuntar algo al respecto? ¿Algo que tú quieras entresacar? Ahora, sí. Bueno, yo creo que lo más importante de esto es que es indispensable que la persona que construya las viviendas de Ítaca sea una persona de confianza, y es indispensable que Ítaca tenga el control sobre lo que se está haciendo y cómo se está desarrollando, claro. Como sabemos todos, esta manera de vivir, la vivienda colaborativa, se basa en el grupo humano, y esos valores que el grupo humano tiene y va creando a medida que se va conociendo y se va construyendo son los que deben de prevalecer en todas aquellas actuaciones que el grupo realice, ¿no? Y por lo tanto me parece muy clarificador todo lo que se ha estado comentando con las diapositivas que hemos visto. Gracias. Yo le pasaría la palabra a María Socorro. María Socorro, algo que a ti te parezca especialmente significativo compartir. A mí me ha gustado mucho, me ha aclarado mucho, y es una primera puesta en común con ese lenguaje de construcción para mí. Pero me ha gustado mucho la figura del gestor de la construcción, porque nos da autonomía, como ha dicho mi compañera Carmen, para contratar a una persona de confianza y que esté acorde con los valores del grupo de Ítaca. A mí me ha parecido, dentro de lo que he visto y lo que he podido yo entender por una primera toma de contacto, que sería la mejor opción. Sí, y la intención con respecto a esto es que el grupo
en sucesivas oportunidades vaya conociendo con más detalle todos los procesos, ¿no? O sea, que sigamos con este proceso de aprendizaje para ir como teniendo la seguridad de en quién confiar y qué se va a confiar, ¿no? O sea, es un proceso muy importante. Raisha, algo que tú quieras señalar, por favor. Que todo lo que habéis dicho lo suscribo hasta ahora. Según iba pensando cosas, lo ibais diciendo vosotras y tú también, Pruden. Estoy de acuerdo. Para mí ha quedado muy claro en esta lámina los distintos tipos de constructora. Evidentemente, lo que más se asemeja a lo que estamos creando es el gestor y una persona que sea afín a los valores, ¿no? Y que sea el que organice todo lo demás, ¿no? Con las subcontratas y todo esto. Para mí me ha quedado meridianamente claro, ¿no? Y agradezco muchísimo, Paco, de verdad, un tema que no es nada agradecido, lo fácil y lo ameno que lo has hecho. Muchísimas gracias. Gracias a ti también, Raisha, en nombre de Paco. Vamos a pasar la palabra a nuestros invitados. Nieves, tú ya tienes una cierta experiencia en el mundo del cohousing, estás en Madrid, en contacto también con un grupo que allí está tratando de gestar su proyecto, ¿no? Cosas que para ti sean importantes remarcar de lo que estamos hoy compartiendo, por favor. Hola, buenas tardes. Pues yo qué sé, yo no sé, me he sentido muy perdida porque me han parecido tantos personajes en la obra de teatro que me he perdido un poco, pero es verdad lo que dicen las compañeras que claro, desde de donde se parte en este sentido del cohousing, que es tener tu propia idea y, vamos, tu propia, la del grupo, y ir aportando, pues que efectivamente tiene que ser gente también, personas muy sensibilizadas con este tipo de proyectos que se quieren trabajar también desde los materiales ricos y del medio ambiente y todo eso, pues hacen falta profesionales en todo, porque claro, nosotros tenemos una idea preciosa en la cabeza y que la queremos llevar a cabo, pero de ahí a llevarla a la realidad, pues eso, se necesita de gente en la que confíes para que aquello y con un idioma, que hablemos el mismo idioma para entendernos. Y muchas gracias a Paco. Perdón, yo no encuentro dónde pedir pedir el turno de palabra. Pero, pues adelante, Gloria, yo no te veía. Vale. Pero estoy venga a buscar y no lo encuentro ahora dónde está. Bueno, pues por favor, cógela ya. Vale. Bueno, yo efectivamente, bueno, creo que todos coincidimos en lo mismo, pero bueno, es paradójico, es chocante o es muy significativo el hecho de que un proyecto de construcción como de una comunidad de viviendas colaborativas empieza por donde acaba un proyecto tradicional. Es decir, es darle la vuelta a todo. Empezamos por las personas, ¿vale? Y luego lo importante y lo necesario que es efectivamente que todos los participantes estén alineados con los valores y sobre todo que comprendan la intención y el objetivo de este grupo humano. A diferencia de una promotora que su objetivo será lograr el mayor beneficio posible, en un tipo de proyecto como este es conseguir el objetivo del grupo humano. Es decir, es tener las viviendas que ellos quieran tener, con el proyecto que ellos quieran tener, con todo, y deja de ser el principal objetivo el beneficio económico. Muy bien, pues muchas gracias. Yo le diría a Gloria que en la etapa de promotor, cuando la gente venía a hacer las visitas para comprar las casas y veía el piso piloto, pues la gente te preguntaba de todo, sobre los materiales, sobre la carpintería, sobre las ventanas, y me llamaba siempre la atención que nadie preguntaba quién vive aquí o quién ha comprado, quién va a ser mi vecino.
que es una cosa fundamental, porque todos sabemos que como te toque un vecino complicado, pues maldita sea el día que compraste esa casa, ¿no? Y sí que es verdad, pues eso, que nadie lo preguntaba y siempre me llamaba muchísima la atención, porque había veces, bueno, pues que quedaba una o dos viviendas y todas las demás estaban vendidas y nadie nunca nos ha preguntado, oye, ¿y en el resto de viviendas quién vive? ¿Cómo son? ¿Qué hacen? Nunca. Es curioso. Sí, sí. Pues yo cuando compré mi vivienda fue lo primero que pregunté, antes de la orientación. Porque tú ya tenías la orientación de Yo la orientación todas las viviendas colaborativas, pésima, ya lo yo sí que intuías pregunté tú. lo de los vecinos. Para mí es importante. Un vecino bueno es media familia. Eso es importante. Fantástico. Sí, sí, yo, todos, yo, por ejemplo, ahora que tengo vecinos nuevos, donde vivo actualmente, llevan meses viviendo y digo, y nadie se ha acercado a presentarse, ni siquiera, no han tocado a la puerta para presentarse. Pero, en fin, bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, pues algunas personas más invitadas. Está con nosotros Ángel, que es un estimado amigo. Estábamos tiempo sin vernos. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido. ¿Quieres darnos alguna opinión o alguna pregunta que tú quieras hacer? Por cierto, Ángel es arquitecto. Tienes el arquitecto técnico. Tienes el micrófono desactivado. Tienes el micrófono desactivado. A ver si lo encuentras. A ver si encuentras dónde activarlo. Bueno, mientras tú lo consigues, le voy a pedir a Alejandro también que nos dé su opinión. ¿Va bien? ¿Sí? Alejandro, por favor. Sí, bueno, muy interesante toda la presentación. Es pregunta y también, bueno, también lo puedo decir que lo he hecho yo desde la experiencia aquí en la Argentina, ¿no es cierto? Yo estoy muy vinculado a una empresa de la obra pública y lo que hacíamos para que los vecinos se puedan apropiar de esa obra y puedan entenderla, hacíamos todo un protocolo de inspección de obra algorítmico para que ellos puedan preguntarnos cosas que puedan entender y puedan interiorizarse de cuáles son los aspectos de la obra, más allá de que obviamente cualquiera va a preguntarlo de sentido común, sobre una ventana, una puerta, pero sabemos que todas las obras, y no por un problema constructivo o de mala construcción o de mal diseño, tienen vicios ocultos, puede ser por el suelo donde se desarrollan, por el clima, diferentes aspectos que hacen a que si los vecinos conocen esas variables, puedan pensar en un plan de mantenimiento preventivo, en este caso de estas casas, que en algún momento va a haber que meterle mano a uno propio para mantenerlas. Entonces siempre es muy bueno saber tener, digamos, sobre todo el personal no técnico, los arquitectos, eso los ingenieros lo saben, pero después el resto de las personas es como que si no vamos mirando y lo que no vemos no pasa o no lo sabemos. Así que eso me parece, digamos, a mí me ha dado mucho resultado para que luego los vecinos no me reclamen problemas de una obra pública, en este caso, que sabíamos que por estar construida al lado de un río, por ejemplo, a los 10 años íbamos a tener determinados problemas que íbamos a tener que reparar, pero no porque la obra esté mal hecha, sino porque era algo que se iba a generar. Entonces, por ahí, más que nada quería hacer la pregunta si eso se hace y si no se hace, por ahí como aporte al proyecto. Pues adelante, Paco, si quieres, podemos hablar de... Creo que ya tengo el audio. ¿Sí? Ah, muy bien. Ángel, adelante, si tú quieres y luego le pasamos la palabra a Paco. Bueno, sí, brevemente. A ver, yo... A ver. Ahora. ¿Se me oye? Sí. Sí, ¿verdad? Vale. Yo tengo que decir que he trabajado toda mi vida como jefe de... Es que tengo... Es que escucho el...
Se te desconectó el audio, el micrófono. No, anda desconectado, Ángel. Le pasamos la palabra a Paco, ¿vale? Mientras que lo podemos solventar. Paco, por favor. Y por contestar a Alejandro, veo que eso es una herramienta que puede ser muy útil, que a la gente del lugar, si estás en una zona que no conoces, pues te puedan indicar cuáles son las cosas peores que han podido sufrir o que han podido pasar, y realmente es una herramienta muy útil. En el tema de mantenimiento, ahora mismo la normativa lo que te obliga es a hacer un libro del edificio, que lo tienes que entregar. A cada vivienda se le entrega el libro del edificio, que pone resumidamente cómo se ha construido. Hola, ¿qué tal? Quién han sido los que lo han realizado, qué materiales y cómo se tiene que mantener. Eso ya antes no se hacía, ahora la normativa lo obliga y a cada propietario se le entrega ese libro, con más acierto, con menos acierto, en unas obras que otras, pero ya se está entregando ese libro de mantenimiento, porque además es una cosa que la gente no lo tiene asumido. O sea, sí que sabe que el coche lo tiene que llevar a mantener, sí que sabe que no sé, que todo tiene un mantenimiento, pero las viviendas, pues parece que sea una cosa que cada uno lo tiene que decidir si quiere o no mantenerlas. Y las viviendas también tienen un mantenimiento, y en ese libro del edificio se dice con qué periodicidad se tiene que ir manteniendo cada cosa, se tiene que comprobar su estado. Incluso ha habido alguna demanda legal que luego se ha comprobado que no se ha seguido el mantenimiento que se especificaba en el libro, y por lo tanto pues esa era la causa del origen de todo el daño. Pero es muy interesante lo que comentas, Alejandro. Muy bien, Ángel, yo creo que ahora sí que te vamos a poder oír. Adelante, por favor. Vamos a ver, ¿me oís, no? Sí, adelante. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor estar con vosotros. Yo tengo que deciros que he trabajado toda mi vida como jefe de obra. Conozco muy bien el tema porque he trabajado en distintas empresas constructoras, también como promotor individual, y quiero subrayar la importancia que tiene el hacer una gestión directa de la obra. Si bien hay algunas cosas importantes, para mi punto de vista, a tener en cuenta. Cuando el arquitecto hace el proyecto, inicialmente hay que revisarlo muy bien por una persona experta y de confianza. Hay que revisarlo muy bien para que no tenga errores, que suele haberlos porque no hay ningún proyecto perfecto, errores de definición, que luego pueden suponer costos añadidos o problemas para la comunidad. Entonces, eso es muy importante, hacer un estudio exhaustivo del proyecto. Y luego, por supuesto, hay que hacer, como ha dicho Paco, un estudio de costos, revisando las mediciones que ha hecho previamente el arquitecto, porque ellos a veces pueden tener errores ahí. Hacer un estudio de costos suficiente, haciendo y pidiendo presupuestos de los oficios para tener estudios comparativos, y, por tanto, obtener el mejor costo de ejecución posible. Vale, eso en cuanto a la preparación del costo de la obra. Una vez ya que tenemos el costo, bueno, pues efectivamente hay que ver los medios que se va a tener de ejecución. Desde luego, tener buenos oficios a un costo óptimo es ideal. Y luego el jefe de obra o la persona encargada, en este caso, de la ejecución de la obra, pues tiene que estar al tanto todos los días de que la ejecución se ajusta a los presupuestos que se han pedido previamente, sin ninguna variación,
para que no haya modificación de costos. Y bueno, por resumir, con todo ello, pues al final, si tenemos una buena persona encargada de la ejecución de la obra, un buen jefe de obra, será el éxito del resultado final de la construcción. Nada más. Nos alegra mucho que hagas hincapié en ello, Ángel, porque yo también lo corroboro, ¿no?, con mi experiencia. Un buen jefe de obra es determinante. Es la persona capaz de poder solventar muchas cosas y en ocasiones preverlas, ¿no?, que es tan valioso como solventarlas. Muchas gracias. Y algunas personas más probablemente que nos quieran dar su opinión. Ada, algo que tú quieras señalar, por favor. Algo que para ti sea un resumen o que lo quieras destacar. Sí, a mí de todo esto, bueno, me surgen muchas preguntas, pero hay una cosa que supongo que no se hace en arquitectura, que es la calidad del suelo, o sea, a nivel de estudio, que yo creo que comentaste que hay dos opciones ahora mismo que se están estudiando, pero no sé a nivel de estudio del terreno, a nivel de calidad ecológica, porque claro, también importa, ¿no? Ya lo creo, sobre todo ya lo creo. por los estudios geológicos o estas cosas que yo no entiendo mucho. Pues Paco te lo va a saber resumir. Paco, por favor, si tú quieres comentar. Y bueno, normalmente en una construcción normal tenemos lo que son los estudios geotécnicos, que son como unos análisis del suelo en un solar, pues se hacen una serie de pruebas. Una de ellas es sacar unas columnas y otra es realizar una serie de penetraciones y eso nos va definiendo cuál es la resistencia del suelo, cómo está formado y luego también, si el grupo así lo decide, pues hay estudios de arquitectura que hacen un estudio del suelo ya con otro tema de medidas que son ya más de bioarquitectura. Entonces, el suelo es el factor que menos conocemos cuando empezamos una obra. Cuando luego vamos iniciando la obra, pues vamos haciendo la excavación, la cimentación y ya nos vamos dejando la obra preparada para las siguientes fases. Pero el terreno es lo que menos conocemos y es muy importante, como dices. Fantástico. No sé si Isabel Gómez, tú tendrás oportunidad de saludarnos. Isabel, me parece que tienes el micrófono por conectar. Si puedes, si quieres, encantados en escucharte. Y lo que hacemos también es pasar la palabra a Gloria. Gloria, me parece que has llegado un poquito más tarde, pero lo mismo tienes algún comentario, alguna pregunta que tú quieras hacer. Gloria, por favor. A ver, bueno, creo que... No sé si se me oye, ¿se me oye? Sí, adelante, adelante, te escuchamos bien. Yo he llegado un poco tarde, demasiado tarde, pero por lo que estoy escuchando, imagino que todo eso se tienen profesionales para que esto se vea, incluso la orientación, incluso la casa sana. Yo recuerdo haber hablado con María de mirar un poquito también lo que es el suelo, si tiene corrientes telúricas y todo esto también se va a mirar, me imagino. Así es. Así es. Sí, en lo geotécnico también hay un especialista que lo que hace es mirar los puntos Harman, que se llama, para hacer... Exactamente, es que no me salía ahora, sí. Que ninguna de los lugares, de los habitáculos en los que se vaya a dormir coincida con ninguno de esos puntos. Exactamente. Ahora de una manera muy resumida, ¿no? Aprovechamos para comentaros que hay, lo hemos dicho en alguna ocasión, un par de suelos a la vista. Uno de ellos concretamente parece ser que toma especial atractivo para el grupo. Vamos a ir a negociarlo con la propiedad y la intención, por tanto, es que cuando ya entremos en negociación y lo podamos compartir con vosotras, con las personas interesadas, vamos a poner en marcha ya una parte del proceso que va a ir tratando de equilibrar lo que es el grupo humano.
O sea, bien sabéis que el objetivo de Ítaca es crear una pequeña aldea en sí misma, ¿no? O sea, que el proyecto en definitiva sea intergeneracional y que permita la interacción entre personas de diferentes edades. Eso, por tanto, ya es una decisión que ha tomado el grupo recientemente. Eso va a permitir que podamos dividir en franjas de edades. Aproximadamente serán 10 personas, 10 unidades de convivencia, mejor dicho, las que puedan estar entre 60 años en adelante, unas 8 que puedan estar entre 50 y 60 y 7 más, si son 25 por fin, en las que estén menores de 50. Entonces, nos ha parecido importante también transmitíroslo porque abrimos el abanico para que desde ahora buena parte de la labor de la preconvivencia se haga precisamente pensando ya en la interacción con diferentes edades. Supongo que para todos será también una buena noticia. Bueno, Paco, te paso la palabra, si eres tan amable. ¿Algún resumen, algo que tú quieras entresacar de esta estupenda explicación con la que hoy nos has obsequiado? Adelante. No, bien, comentar un poco también lo que estoy totalmente de acuerdo con Ángel, que bueno, que los proyectos de viviendas, pues no quiere decir que los arquitectos los hagan mal, sino que cada uno tiene su especialidad. Hay muchos arquitectos que están en estudios, hay otros que les gusta más la obra, hay otros técnicos que les gusta todos los días mancharse los zapatos de polvo y cada uno tiene su especialidad. Me imagino que a Ángel le habrá pasado que alguna vez le llaman de un despacho de arquitectura que tiene confianza con ellos y les dice, oye, esto mira, lo he resuelto así, pero vosotros en la obra, ¿cómo lo resolvéis? Pues claro, el papel o el ordenador pues es muy sufrido y ahí está todo permitido, pero luego hay que llevarlo a la realidad y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con el equipo de trabajo que tienes ahí. Y todos sabemos pues, que los equipos de trabajo son los que son. Y a mí siempre cuando empezaba a construir me decían, no le digas a la gente lo que tiene que hacer, pregúntale a ellos cómo lo saben hacer. Y si esa forma es buena, pues adelante. Porque va a ser más fácil que lo hagan como ellos saben que como tú les quieras imponer, ¿no? Entonces, pues la construcción es un poco, es así, te viene gente de todos lados, antes te venía gente de todos lados de España y ahora te viene gente de todos lados del mundo. Y entonces, pues es complicada y evidentemente es muy importante lo que ha comentado Ángel, que los proyectos en el tema de cohousing se cogen desde el principio y se revisan desde el principio. Y hay lo bueno es que al final, si va a haber un project manager, pues que esté desde el principio en contacto con el estudio de arquitectura y vaya todo totalmente revisado, contrastado, las mediciones, las calidades y que sea todo muy manejado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Ángel. Muy bien, muy bien. Pues fenomenal. Creo que hemos podido cumplir la expectativa. Ya tenemos una noción un poco más clara, porque es una introducción, de lo que es en sí llevar a cabo todo un proceso de construcción desde la perspectiva de la vivienda colaborativa, del cohousing. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar hoy con nosotros. Un abrazo cooperativo en nombre de Ítaca. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Próximamente. Adiós. Adiós. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Adiós.